Bueno, bienvenidos a un nuevo video de seguimiento de la semana del 2 al 6 de mayo del canal de Telegram de BOA Alliance. Como siempre, recordarles que obviamente esto es simple y llanamente educación y no debe tomarse como una sugerencia de inversión específica. Entonces, lo primero que podemos ver esta semana es que obviamente recordemos que estamos en una época bastante compleja. Los mercados casi que todos están en puntos de inflexión muy fuertes. Si hablamos de los índices de bolsa americanos, pues tenemos unos niveles mínimos que no habíamos visto hace meses, y que obviamente generan mucha incertidumbre y mucha angustia. Si hablamos obviamente de las divisas, pues todas las divisas han perdido valor frente al dólar, y el dólar está en el dólar y el dólar index están en puntos máximos, digamos que muy álgidos también, y eso genera obviamente mucha volatilidad en los mercados. Entonces tenemos que estar conscientes que estamos lidiando con una época compleja. No nos afanemos a operar, sigo diciéndolo, y no perdamos de vista todo el tema geopolítico del que estamos viviendo obviamente. El lunes y el martes no tuvimos operaciones y tampoco tuvimos mucho que mostrar aparte y que analizar aparte de lo que les estamos mostrando. Esto, aunque parezca vacío, realmente hace parte de lo que logra la metodología, que es mantenernos, proteger nuestro capital y mantenernos al margen cuando realmente no necesitemos estar disparando. El miércoles, que estábamos esperando, además el miércoles obviamente lo de la Reserva Federal, eh, pues obviamente hace que los mercados estén muy a la expectativa y que no se generen movimientos importantes hasta después de las tasas de interés. Y finalmente la reserva sube 50 puntos básicos al 1%, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues el mercado inicialmente obviamente lo tomó muy bien y se disparó para ver después de devolverlo el jueves completamente. Eso ya lo vimos, ya lo vivimos. Pero aquí hay algo el jueves que queremos mostrarles, que es lo que realmente vale la pena, y es primero obviamente una volatilidad disparada, y la sugerencia de lo que estábamos mencionando en el chat del Telegram. Ese día era la sugerencia que para las confirmaciones de las entradas buscáramos confirmaciones más altas. Vamos a empezar a mirar todas las operaciones que se dieron. La primera, tuvimos 4 operaciones en el Nasdaq en temporalidades de 2 minutos ese día solamente. Entonces aquí está la primera, y fíjense que estas confirmaciones de estas operaciones se dan en una zona en la cual tenemos esta zona grande y esta zona más pequeña, y con eso inclusive fíjense que entramos, ni siquiera alcanzamos a ver una vez, y pérdida inmediatamente derecho. La segunda que tenemos es esta, que está en la parte de abajo de la zona, pero sigue siendo parte integral de esta zona grande, y fíjense que también esta sigue derecho. La volatilidad está muy, muy amplia y muy rápido el mercado. Después, ¿qué tuvimos? Fíjense que si uno realmente pierde la fe y después se desespera, aquí están las dos pérdidas iniciales, uno se desespera, perdón, aquí están las dos pérdidas iniciales, se desespera, pues definitivamente entonces no hubiéramos pues seguido operando el sistema. Realmente después tuvimos más tarde, ya después de estas dos pérdidas, fíjense que tenemos este mínimo, entonces nuevos mínimos, y aquí sobre estos nuevos mínimos generamos aquí dos confirmaciones, una primera operación ganadora, unos 3 veces básicamente el riesgo, y otra vez el nuevo mínimo, y la última operación del día casi que cerca de las 3 fue la que obviamente sacó el mercado y devolvió el mercado, teniendo aquí la confirmación de la entrada a las 3 de la tarde. Entonces esto en resumen básicamente son 4 operaciones del Nasdaq, 2 perdedoras con riesgo sencillo y 2 ganadoras con riesgo doble. Entonces, pues que hubieran podido operar esto, sí. Que hubiera sido fácil, no. Entonces, tengan cuidado con esto, porque cuando operen operaciones o confirmaciones muy pequeñas, puede sucederles que tomen las primeras y tengan unos stops, se desalienten y no cojan las siguientes. Entonces, eh, la sugerencia es, cuando la volatilidad esté muy alta, realmente ni siquiera operen las pequeñas, ¿ok? Para que no les suceda esto, espérense a confirmaciones más tranquilas y más largas. Y la otra operación que tuvimos fue una operación del euro que finalmente confirma y finalmente sale, ¿verdad? Y en esta operación que tenemos acá, a la 1 de la tarde, básicamente entra escasamente sobre nuestro punto y genera varias veces el riesgo. Entonces esas son las operaciones que tuvimos para la semana. Y el viernes pues obviamente tuvimos el non-farm payrolls, que terminan de cerrar la semana con mucha volatilidad.
Esto es un periodo, no, los comentarios pues básicamente es un periodo de mucha cautela. Seguimos generando rentabilidad con poca actividad, que eso es importante, eso hace parte de la estrategia, y extremo control de riesgo. Por favor, no pierdan de vista que estamos gestionando en una época muy álgida y sin precedentes. Tenemos COVID, tenemos o post-COVID, pandemia, tenemos todo el tema de Ucrania geopolítico, inflación, tasas de interés, muchísimas cosas, alarmas de recesión, muchísimas cosas que están generando que los mercados estén muy álgidos y nerviosos. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar un poco de lo de las confirmaciones. Para eso vamos a utilizar y empezar en la gráfica del Standard Poor's que ustedes ven acá. Esto sucedió para los dos índices, tanto el estándar como para el Nasdaq, el día de la Reserva Federal, de lo de la Fed, de las tasas de interés. Entonces, fíjense una cosa, esta es la gráfica de 60, nuestra gráfica ancla, y cuando realmente son la 1 de la tarde, aquí tenemos dos velas por encima que nos confirman esta zona, ¿verdad? De este punto, de este proceso de acumulación. Entonces, lo que deberíamos haber hecho en ese momento es básicamente pintar la zona para que quedara válida para posibles compras en ese momento exactamente a la 1 de la tarde. Fíjense en la gráfica de 3 minutos cómo se ve esto en el Standard Poor's. Aquí tenemos la 1 de la tarde y entonces después de que pintamos estas zonas ya son confirmadas o esta zona queda confirmada para potenciales operaciones. Entonces el mercado baja exactamente la zona, rebota y baja más profundamente. El problema de las confirmaciones pequeñas es que miren que tenemos esta posible confirmación que obviamente el mercado de haber entrado pues automáticamente se lleva al stop por el tamaño de la operación y no solo por la volatilidad que genera esta misma operación, pero inclusive en esta que siendo la primera, sería la primera o última dentro de la zona para una posible compra, si hubiéramos generado la compra escasamente baja, barre por debajo de nuestro stop, fíjense el nivel, baja y barre nuestro stop y sale disparado. Y esta es la operación que digamos que hubiéramos quedado estopeados y hubiéramos perdido, ¿cierto? Un movimiento pues de 150 básicos completamente hacia arriba, eso es básicamente 600 puntos básicos eh, de subida. Entonces, ¿qué sucede? Estas confirmaciones son muy pequeñas para hacerlo en esta clase de volatilidad. Eso es lo que veníamos mencionándoles durante la semana con los comentarios que estábamos posteando en el canal de Telegram. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Fíjense que apenas se concreta esta operación, esta confirmación en 60 minutos es la misma confirmación que obviamente generamos en 3 minutos, pero para efectos de esta operación, pues obviamente si nosotros hubiéramos usado 60 minutos para entrar, hubiéramos cogido toda la operación, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Nasdaq si ustedes se dan cuenta. Aquí está el Nasdaq. A ver, ¿dónde está la zona? Acá está, perfecto. Y esta es básicamente la misma confirmación. Fíjense lo que sucede en gráficas de 60 minutos. En 60 minutos, si hubiéramos usado la zona, hubiéramos podido básicamente confirmar la entrada y hubiéramos cogido toda la subida. Pero si yo me voy a la gráfica de 5 minutos, fíjense lo que sucede. En la gráfica de 5 minutos del Nasdaq, que ustedes pueden revisar las otras temporalidades, sucede lo mismo. Básicamente vuelve a la zona, pero escasamente barre nuestros mínimos de procesos de acumulación de corto plazo, ¿verdad? Los barre y una vez barridos arranca. Y entonces, ¿qué sucede? Con confirmaciones pequeñas hubiéramos quedado estopeados y no hubiéramos cogido estas operaciones. Pero con confirmaciones grandes tal vez hubiéramos podido jugárnosla a cogerla con 60 minutos. No es exactamente lo que estamos haciendo con la metodología, por eso ni siquiera cantamos la zona, ni pusimos las operaciones, ni confirmamos las zonas a la 1 de la tarde. Pero esto es una sugerencia para que ustedes revisen lo que pueden estar haciendo en temporalidades con alta volatilidad. Lo que sí hemos venido mencionando en el Telegram es lo que les decimos, cuando vemos que existe una volatilidad muy alta, es mejor que usen temporalidades más grandes para confirmar sus entradas. Bueno, y con esto, habiéndoles presentado lo de la parte de las sugerencias, me despido y nos vemos en el próximo video.